Mason Reynolds le dijo a su familia que regresaría de su caminata de fin de semana el domingo por la noche. Cuando llegó el lunes y no había regresado, los equipos de búsqueda rastrearon la naturaleza de los Apalaches durante meses antes de finalmente rendirse. Durante 7 largos años, su familia vivió con el dolor de no saber. Cuando finalmente un hombre desaliñado emergió del bosque, sus primeras palabras estremecieron a todos. Mason Reynolds era conocido en su comunidad como un excursionista experimentado. A los 32 años, había conquistado numerosos senderos y siempre tenía cuidado de prepararse para sus aventuras en la naturaleza. Las montañas Apalaches eran prácticamente su segundo hogar, un lugar donde encontraba paz y conexión con la naturaleza. Ese fin de semana de primavera debía ser como cualquier otra de sus excursiones. Mason empacó lo esencial: un mapa, una brújula, suministros de emergencia, raciones de comida y su cámara. La fotografía era otra de sus pasiones, especialmente capturar la diversa vida silvestre que habitaba las montañas. Antes de partir, Mason abrazó a su esposa e hija para despedirse. Le prometió a su pequeña que le traería fotos de hermosos pájaros. A sus amigos les mencionó que regresaría el domingo por la noche a tiempo para su juego semanal de póker. Su esposa le hizo prometer que se reportaría cuando llegara a su lugar de acampada planificado. Pero el domingo por la noche llegó y pasó. No había señales de Mason. Sus amigos supusieron que podría haberse retrasado o decidido extender su viaje por unas horas. Cuando llegó el lunes por la mañana y todavía no había noticias de él, la preocupación comenzó a surgir. Su esposa llamó a sus amigos, a sus padres y a cualquiera que pudiera haber tenido noticias de él. Para el lunes por la tarde, el pánico se había instalado. Contactó a las autoridades locales y se presentó un informe de persona desaparecida. La búsqueda comenzó de inmediato. Equipos de guardabosques experimentados peinaron el área donde Mason había indicado que estaría caminando. Los amigos se ofrecieron como voluntarios, formando equipos de búsqueda adicionales. Helicópteros sobrevolaban el denso bosque, escaneando cualquier señal de movimiento o señales de socorro. Perros de rescate especializados olfatearon prendas de Mason. Luego se dirigieron a las montañas, rastreando su olor. Los días se convirtieron en semanas. La urgencia inicial nunca se desvaneció, pero la esperanza comenzó a disminuir. Los perros de búsqueda habían seguido rastros que eventualmente se enfriaron. A pesar del equipo de imágenes térmicas de los helicópteros, el espeso dosel de árboles oscurecía su vista del suelo debajo. No se encontró ningún rastro de Mason, ni mochila, ni equipo, ni ropa. 3 meses después de su desaparición, con cada área posible registrada varias veces y sin nuevas pistas, los funcionarios tomaron la difícil decisión de suspender la búsqueda formal. La familia de Mason estaba devastada. Contrataron investigadores privados y continuaron organizando grupos de búsqueda los fines de semana durante meses después, negándose a rendirse. El tiempo pasó con cruel indiferencia. Un año se convirtió en 2, luego en 3. Los padres de Mason, antes vibrantes y esperanzados, parecían haber envejecido décadas en solo unos pocos años. El peso del dolor y la incertidumbre grabó líneas profundas en sus rostros. Después de 5 años, la familia de Mason celebró un servicio conmemorativo. La vida continuó en el pequeño pueblo, pero el misterio de lo que le sucedió a Mason Reynolds se convirtió en parte del folclore local. Los niños que crecían escuchaban su historia como una advertencia sobre los peligros de la naturaleza. 7 años después de la desaparición de Mason, en un fresco día de otoño, un guardabosques conducía por una remota carretera de servicio, raramente utilizada por alguien que no fueran equipos de mantenimiento. En su espejo retrovisor, notó un movimiento.
una figura cojeando lentamente por el borde de la carretera. Pensando que podría ser un excursionista herido, el guardabosques detuvo su vehículo y se acercó. La visión que lo recibió fue impactante. El hombre ante él apenas se parecía a una persona. Peligrosamente delgado, con una barba salvaje que llegaba hasta su pecho, la figura vestía lo que solo podría describirse como harapos. Su cabello colgaba en mechones enmarañados y su piel estaba curtida y correosa por la exposición constante. Pero lo más inquietante eran sus ojos, muy abiertos, alerta y llenos de una mezcla de miedo e incredulidad. Cuando el guardabosques le preguntó quién era, el hombre luchó por hablar, como si el acto de formar palabras se le hubiera vuelto extraño. Después de varios intentos, con una voz ronca y quebrada por el desuso, logró identificarse como Mason Reynolds. El guardabosques, habiendo vivido en el área toda su vida, reconoció el nombre inmediatamente. Llamó por radio para asistencia médica e intentó ofrecerle agua y comida. Mason aceptó ambos con cautela, casi con sospecha, como un animal salvaje inseguro de las intenciones humanas. La noticia del milagroso regreso de Mason se extendió por el pueblo como un incendio. Su familia fue notificada mientras era transportado al hospital. Corrieron allí, apenas creyendo la noticia, temerosos de tener esperanza después de tantos años de decepción. Los médicos determinaron que estaba severamente desnutrido y deshidratado. Tenía numerosas fracturas mal curadas, infecciones y un sistema inmunológico comprometido. Lo más preocupante era su estado psicológico. Mason exhibía signos clásicos de trauma por aislamiento extremo. Evitaba el contacto visual, se sobresaltaba fácilmente y parecía fluctuar entre estar consciente y no consciente de su entorno. A medida que pasaban los días y la condición física de Mason se estabilizaba, su familia se reunió a su alrededor. Suavemente, comenzaron a hacer preguntas. ¿Dónde había estado? ¿Cómo había sobrevivido? ¿Qué había sucedido en esa caminata 7 años atrás? La historia de Mason surgió lentamente, en fragmentos y susurros, volviéndose más aterradora con cada nueva revelación. Explicó que durante su caminata se había aventurado ligeramente fuera del sendero marcado para fotografiar un tangara escarlata, un pájaro que rara vez tenía la oportunidad de capturar con la cámara. Mientras navegaba por una cresta empinada para obtener un mejor ángulo, el suelo debajo de él, debilitado por las lluvias recientes, cedió repentinamente. Mason describió cómo se desplomó por un barranco, una caída de casi 12 metros. Ambas piernas se le rompieron en el impacto. Peor aún, su mochila que contenía su teléfono, mapa, suministros de emergencia y agua había sido arrancada de su espalda durante la caída y no estaba a la vista. El barranco era profundo y completamente oculto del sendero de arriba por una densa vegetación. Con creciente horror, Mason se había dado cuenta de que nadie lo encontraría allí. Con las piernas rotas y sin suministros, su situación era desesperada. Logró arrastrarse hasta un arroyo cercano donde al menos podía acceder al agua. Para alimentarse, recurrió a comer bayas, insectos y ocasionalmente, cuando estaba lo suficientemente desesperado, pequeños animales que atrapaba con trampas primitivas que fabricaba con su ropa y materiales encontrados. El aislamiento y la constante lucha por la supervivencia comenzaron a afectar su mente. Después de que sus piernas sanaran incorrectamente, dejándolo con una cojera permanente, Mason logró construir un refugio rudimentario usando ramas caídas, hojas y barro. Describió haber perdido completamente la noción del tiempo, eventualmente marcando las estaciones en lugar de días o meses. Lo que realmente aterrorizó a todos los que escuchaban fue la descripción de Mason del costo psicológico.
Habló de tener conversaciones completas con personas que no estaban allí. Su esposa, sus padres, su hija, sus amigos. Admitió haber olvidado su propio nombre durante periodos y haberse vuelto más animal que humano a medida que pasaban los años. Describió pasar días enteros simplemente mirando el patrón de luz a través de los árboles, su mente vaciada de pensamientos. Lo más desgarrador fue su relato de los esfuerzos de búsqueda. Mason explicó en su ronco susurro que podía oírlos buscándolo. Gritó hasta que probó sangre en su garganta, pero nunca lo escucharon. Después de un tiempo, los sonidos dejaron de llegar. Pensó que había sido olvidado. El pensamiento de que había estado tan cerca del rescate y sin embargo permaneció atrapado durante años. Conmocionó profundamente a todos los que escucharon su historia. Su esposa sollozó al darse cuenta de lo cerca que habían estado de encontrarlo, mientras que su hija aprendió por primera vez cuán desesperadamente su padre había intentado regresar a ella. La familia de Mason organizó intensas sesiones de terapia para ayudarlo a procesar el trauma. El camino hacia la recuperación sería largo. Mason tuvo que reaprender señales sociales, volver a sentirse cómodo con el contacto humano y adaptarse a la vida moderna después de años de sonidos forestales. Su historia sirvió como un poderoso recordatorio de la resiliencia humana. Obligó a todos a considerar una pregunta aterradora. ¿Cuántos otros podrían estar ahí fuera, justo fuera de alcance, gritando para ser encontrados? ¿Y qué harías si estuvieras atrapado en la naturaleza durante 7 años, escuchando rescatistas cerca pero sin poder alcanzarlos?